Voy a efectuar la tipificación del personaje Aquiles, tal como aparece en la película Troya, que está basada en la obra de Homero, la Ilíada. Entonces, esta película evidentemente tiene muchos personajes, pero yo voy a subrayar el personaje de Aquiles para efectuar el caso de la tipificación como el subtipo 4 transmisor del enagrama. Entonces, como he dicho, el tipo correspondiente a Aquiles es el 4 sexual. Esta es la película que yo he escogido para evidenciar en el cine cómo es el 4 sexual. Este Claudio Naranjo lo denomina odio o competición. Y a continuación, pues voy a extenderme un poco más qué entendía Naranjo por esta pasión satélite, ¿no? El odio, la competición. Entonces nos cuenta Naranjo odio, ¿no? Entonces, si el 4 social sufre más que los restantes subtipos del 4 al sentirse culpable ante cualquier deseo, recuérdese que al 4 social se le llama subtipo vergüenza o como prefiere llamarlo Naranjo, autodesprecio. El 4 sexual se vuelve contra la vergüenza, de lo cual está relacionado con que este sea el subtipo contra de entre los tres subtipos del 4. Se vuelve contra la vergüenza haciéndose desvergonzado para así poder darle satisfacción a sus intensos deseos, ¿no? De hecho, desde el punto de vista del enagrama freudiano, este va a ser el subtipo eyoico, ¿no? Entonces, por lo tanto, aun si es vergonzoso, golpeará a cada puerta posible. Se vuelve insistente incluso contra las frustraciones, como si pensara, de acuerdo al refrán, de que es el bebé que más llora el que mejor mama. Entonces, aquello de el que no llora no mama, se podría decir que es cierto en el enagrama sobre el 4, pero de entre los tres subtipos, el que menos evidencia eso es el subtipo conservación, que es el contrapasional, y el que más se corresponde con ese dicho, el que no llora no mama, es el 4 sexual. Mientras más me queje, más voy a obtener, parece pensar. Solo que esta estrategia, que funciona bien en la infancia, ya no funciona tan bien en la vida adulta. Las personas demasiado insistentes, demasiado exigentes, suelen resultar molestas y ser rechazadas, y así surge un círculo vicioso en el que el rechazo lleva a la protesta y la protesta al rechazo. El nombre que Ichazo daba a la pasión característica del cuadro sexual era odio, lo que es descriptivamente apropiado para estas personas tan expresivas respecto a su enfado, ¿no? Entonces Naranjo dice que si bien la fijación del 4 es la melancolía, en el 4 sexual más bien se manifiesta como enfado, ¿no? El 4 enfadado es el 4 sexual, de ahí que se le puedan confundir con un 8. Pero yo más bien diría que sería eso sería más bien la flecha con el 1 sexual, ¿no? Comparten esa energía, ¿no? La conexión 4 sexual, 1 sexual de expresarse con mucha vehemencia, ¿no? El 1 sexual es la vehemencia, y aquí tenemos la pasión de la envidia, pues expresada con mucha vehemencia, que da lugar a este enfado característico, a este odio, ¿no? Por ello, tal vez no explique suficientemente su motivación, por lo que me parece mejor hablar de competición o competitividad, ¿no? Entonces, dice que Ichazo preferió llamarlo odio, pero que Naranjo se decanta más por competición o competitividad. Es uno de los subtipos más competitivos del enagrama. Es característica de las personas que son subtipo sexual transmisor dominante ser competitivos. Eso en general es cierto de todos los sexuales, pero en este cuadro sexual se distingue especialmente, ¿no? De hecho, así es como prefiere llamarlo Naranjo. Podríamos caracterizar a la envidia del subtipo sexual como una envidia oral agresiva, que muerde, ¿no? De hecho, curiosamente, en el vídeo que yo hice sobre animales simbólicos, llamaba al 4 sexual la piraña, ¿no? Lo hacía corresponder con la piraña, ¿no? Por esto que fijación de como que metafóricamente el 4 sexual es como que te muerde. El psicoanálisis habla de impulsos canibalísticos. No solo se desea, sino que se desea por enfado, ¿no? Como os hemos dicho anteriormente. Es el pecado de Caín, nuestro antecesor, ¿no? Te envidio y por eso te mato. Envidia a los ricos y comienza una revolución. Envidio tu superioridad intelectual y por ello te cortaré la cabeza. Entonces pareceré más alto, ¿no? Y ya al hablar de cortar cabezas estamos hablando de la invalidación, el desprecio, la agresión, que se expresa en la desvalorización de lo envidiable, como en el caso de la zorra y las uvas supuestamente verdes, ¿no? Como se recuerda en esta fábula de Sopo.
Entonces, esto que estaba hablando de que Naranjo, de que en este cuadro está más presente la agresión, desde el punto de vista del enagrama budista se puede comprender porque este es el subtipo aversión, ¿no? Entonces, en el enagrama budista, el 4 sería deseo dominante, como todas las personas de la tríada emocional. Luego, en tanto que 4 sería aversión auxiliar, deseo dominante, aversión auxiliar como 4, pero en tanto que subtipo, yo expliqué que este era el subtipo aversión, y la aversión tiene que ver con la agresividad. Evidentemente eso no quiere decir que todas las personas que tengan este veneno de la aversión vayan a ser agresivas, pero es el veneno que más se corresponde con una conducta que no tiene por qué ser físicamente agresiva, obviamente, sino psicológicamente agresiva, ¿no? Porque la aversión tiene que ver con la irritación que se siente cuando se desea algo y no se puede conseguir. Entonces eso deja a la persona en un estado de una desazón muy aversiva que puede manifestarse en momentos dados como tendencias agresivas por ese cabreo, ¿no? Porque el cuadro sexual manifiesta unido a la pasión de la envidia. Entonces de ahí surge ese deseo de cortar cabezas. Entonces esto que estaba yo explicando en otros vídeos, de que en los subtipos transmisores lo que se ve es como que intentan llevar al otro a su mismo terreno, ¿no? Entonces, digamos, en el uno sexual, pues lo que se ve es que quiere llevar al otro al terreno de ser una persona moralmente recta, ¿no? O más perfeccionista de como lo es habitualmente. O digamos, el 6 sexual quiere llevar al otro al terreno del miedo, ¿no? Quiere intimidar al otro. Y el 5 sexual, pues quiere estimular intelectualmente al otro o compartir su rico mundo interno con el otro. Pero aquí lo que estamos viendo en el 4 sexual es que el 4, como está en el fondo del enagrama, los pobres de espíritu, como lo llama Naranjo, los pobres de espíritu son los que se sienten más inferiores, porque como se ve en el símbolo del enagrama, están en la capa más profunda, ¿no? El temperamento de los melancólicos. Entonces, si el 4 está en la capa más profunda, la capa más baja, pues ese 4 transmisor lo que va a hacer es que el otro también se rebaje, ¿no? Entonces es como si el 4 topológicamente, como se ve en el símbolo, está en el nivel más bajo y él como transmisor también rebaja al otro. Esto que estoy diciendo de que los sexuales transmisores como que llevan al otro a su mismo nivel, ¿no? Que en el símbolo del enagrama. Entonces, si ellos están en la melancolía, en la carencia, el sentirse en la capa más baja, pues energéticamente están transmitiendo al otro, pues tú igual, ¿no? Si te tengo que cortar la cabeza para parecer yo más alto, lo hago. De manera que sería como si el uno sexual dice yo te voy a reformar, o el 6 sexual sería yo te voy a intimidar, el 4 sexual es como yo te voy a rebajar, ¿no? Entonces, de esa manera compensan, de cierto modo, pues la carencia de su envidia. Aquí digo que el deseo básico del enatipo 4, como se sabe, es el de sentirse único y especial. Entonces, esto también se puede entender a la luz del enagrama budista. Entonces, el enagrama budista pues, describe al 4 como deseo dominante. Ahí tenemos lo del deseo el gran deseo de sentirse único y especial, aversión auxiliar. Entonces, ¿por qué aversión auxiliar? Porque la pasión de la envidia, entre las tres pasiones de la tríada emocional, sería el orgullo, la vanidad y la envidia, la cual es más aversiva, la cual se siente mayor frustración, es evidentemente la de la envidia. Por tanto, tenemos el deseo dominante, como todas las personas de la tríada de la imagen, ese deseo de llegar a saber quiénes son, ese deseo de reconocimiento, ese deseo de valía, ese deseo de relaciones interpersonales armoniosas, que son las personas de esa tríada. Y luego también tenemos la versión, porque estamos topológicamente en el fondo del enagrama, entonces como en el culo del vaso, como si en el reparto te hubiera tocado la peor posición, ¿no? Entonces, también digo que como subtipo, pues el 4 sexual es, de nuevo, es aversión, o sea, es el subtipo aversivo. Así que su fórmula sería deseo primario, aversión secundario, subtipo aversión. Por consiguiente, claro, como tiene muy marcada la aversión, la aversión está muy subrayada en este subtipo, de ahí que Naranjo le llame al 4 sexual el 4 enfadado. Por contraposición al
4 triste, ¿no? Que sería el 4 social, ¿no? Entonces digo que este subtipo lo que hace es hace patente su sufrimiento, porque el mundo del 4 gira en torno al sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que cada uno de los subtipos, la relación que mantiene con el sufrimiento es de una manera distinta. Entonces, para el 4 sexual, pues ese sufrimiento se hace patente contagiándolo a los demás, mientras que el 4 social lo que hace es que se lamenta, y el 4 conservación es una especie de aguantar estoicamente, ¿no? Yo trago pero no me quejo. Y entonces el 4 sexual, por eso del instinto transmisor, si la vida del 4 gira en torno al sufrimiento, pues el instinto transmisor lo que va a hacer es transmitir ese sufrimiento a los demás. Entonces, eso también va a tener que ver con el hecho de que Aquiles sea un gran guerrero, evidentemente. Entonces, eso que se dice muchas veces, es tú has nacido para matar, tu talento es el quitar la vida, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo efectivamente esa gran aversión del 4 sexual, ¿no? Evidentemente hace sufrir a los demás. Y de hecho se lo espetan varias veces en la película. Entonces, esto de sentirse único y especial, del 4, pues lo vemos en este diálogo que me gusta mucho, ¿no? Con Briseida. Briseida le dice: he conocido a muchos hombres como tú. Y claro, eso es lo que más puede molestar a un 4, que le digan algo como eso, ¿no? He conocido a mucha gente como tú, porque claro, el deseo del 4 es sentirse único. Entonces, Aquiles efectivamente se molesta. De nuevo aquí estamos viendo esa aversión, ¿no? Entonces dice, imposible, ¿no? Entonces, efectivamente, que le digan eso un 4 se lo tomaría como un insulto. Y Briseida le dice, tú te crees muy diferente a los demás. Efectivamente, entonces, ¿con qué eneatipo estamos tratando aquí? Pues obviamente estamos tratando con un 4. Entonces, digo que la mejor escena donde se ya demuestra al 100% que Aquiles es un 4 es el diálogo este que mantiene con Briseida, que ya totalmente pues despeja todas las dudas, ¿no? Cuando le dice, los dioses nos envidian. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo él interpreta la realidad en clave de su propia pasión. Evidentemente eso es lo que hacen al final todos los eneatipos, ¿no? Todos concebimos la realidad proyectando un poco nuestro propio carácter sobre la realidad, ¿no? Entonces, para él como 4, pues a través en clave de envidia, ¿no? Entonces los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales, claro, de ahí también el coqueteo que tienen los eneatipo 4 con la muerte, ¿no? Con que las cosas lleguen a su estado final, ¿no? La decadencia y luego la muerte. Entonces los 4 ven en eso un sentimiento trágico, romántico, pero que al mismo tiempo les parece algo bello, les parece algo hermoso. Y eso es lo que él efectivamente está transmitiendo aquí. De hecho, transmitiendo efectivamente como subtipo transmisor, se lo transmite a Briseida. Nos envidian porque somos mortales, porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Esto es totalmente de 4, ¿no? Decir algo semejante. También reflejando el gran sentido estético del 4. El 4 es el que tiene el mayor esteta del enagrama, es el 4. Nunca serás más bella de lo que eres ahora. También estamos viendo aquí ese sentimiento trágico, romántico, de las cosas tienen un final, ¿no? Pero eso al mismo tiempo eso les hace más bello porque hace que todo sea único, al ser todo irrepetible precisamente por ser finito, en contraposición a los dioses con su vida eterna y por tanto con la posibilidad de que todo sea infinitamente repetido. Entonces, si todo es infinitamente repetido, se devalúa. Mientras que si se es mortal y solamente hay una repetición, todo tiene más valor. Eso es una filosofía muy propia de un 4, ¿no? Al ser único es más preciado, porque cada momento es único, la vida es más hermosa. Esto que está diciendo es totalmente propio de un 4. Nunca volveremos a estar aquí. Entonces, en esta conversación que mantiene con Briseida, pues lo que le está transmitiendo precisamente por el instinto transmisor, la cosmovisión del mundo de un enatipo 4. Entonces aquí voy a argumentar dónde veo el instinto, ¿no? Aquiles es un claro ejemplo de instinto sexual transmisor dominante, ¿no? Entonces recuérdense que este es el instinto que está más relacionado con transmitir un legado al mundo, ¿no? Se focalizan en que una parte de sí mismo se saque dentro de sí y se transfiera a los demás, se contagia a los demás.
y que pues a su paso por este mundo, su paso por la vida, un sexual transmisor quiere haber dejado un legado, ¿no? Un sexual no quiere haber pasado por el mundo como si fuera una maleta, ¿no? Sino que cuando termine su vida quiere que haya algo de él que de alguna manera perdure. De hecho, eso es lo que en la naturaleza consiste el instinto sexual, ¿no? Las reproducciones, aunque el individuo perezca, pues ha dejado una descendencia, es decir, ha dejado una parte de sí que continúa viva. Los sexuales quieren lo mismo, no necesariamente tiene por qué ser en el sentido biológico. Claro, el ser humano es más complejo que los animales. El instinto sexual no es lo mismo en los seres humanos que en los animales. Para las personas el instinto sexual puede ser también transmitir ideas, transmitir pasiones. Hay muchas maneras de dejar un legado para la posteridad. Y lo que ansiaba a Aquiles era que se transmitiera su nombre, su fama, sus proezas, ¿no? Eso también es muy sexual, ¿no? El instinto sexual es el que más está relacionado con lograr objetivos, ¿no? Entonces, las que sus proezas pues perduren y se transmitan a través de las generaciones, que su nombre no se borra de la historia. Entonces, Aquiles es un clarísimo ejemplo de un sexual transmisor, ¿no? De hecho, se podría decir que es el epítome del sexual transmisor, porque efectivamente este personaje, yo no sé si existió o realmente no, pero en caso de que existiera, pues efectivamente la cantidad de miles de años y si se sigue hablando de él, ¿no? Como ahora mismo estamos haciendo. Entonces, al principio de la película, este niño mensajero que le dice que tiene que pelear y le dice que el enemigo es muy formidable, que es muy fornido, y le dice jamás pelearía con él. Entonces le responde Aquiles, dice, por eso nadie recordará tu nombre. Entonces aquí estamos viendo también esta respuesta de sexual transmisor, como hemos dicho. Él está enfocado en que se transmita su nombre a la posteridad, ¿no? Entonces, también la manera en que a él le convencen para luchar por Agamenón. Entonces, este combate que tiene que luchar contra ese enemigo que es el más fuerte del ejército rival, y él al principio como que no estaba muy convencido y le dicen exactamente lo que le tienen que decir en ese momento para convencerlo, ¿no? Entonces, los versos escritos en tu honor serán cientos. Y es en ese momento que su mente hace un clic y dice, vale, entonces lo voy a hacer. Claro, entonces le ha tocado a este instinto sexual transmisor su fibra sensible, ¿no? Si logras esta proeza, pues tu nombre perdurará, ¿no? Entonces transmitirás un legado, ¿no? El legado de tu nombre junto a tus gestas, ¿no? Entonces ahí vemos otro ejemplo del instinto sexual transmisor. Luego también la decisión suya de ir a Troya, pese a la advertencia de su madre, que la pinta como una especie de profeta, que le advierte que sí, que tiene como una maldición. Entonces él tiene la posibilidad, no obstante, de elegir. Por un lado, puede elegir entre una vida larga y plácida, donde llegaría a muy anciano y tendría una vida donde disfrutaría de que su familia le quisiera, pero luego le dicen, pero cuando se mueran tus hijos y los hijos de tus hijos, tu nombre será olvidado. Por otra parte, la otra opción, esta es como la maldición, puede ir a Troya, entonces obtendría la gloria eterna de su nombre, pero el precio a pagar es que le costaría la propia vida, que moriría. Entonces, él elige, en efecto, marchar a Troya. Entonces digo que esto es un contraste entre una persona conservación frente a otro sexual. Entonces, si este mismo dilema, esta misma advertencia, se la hubieran hecho digamos, a un 4 conservación, a una persona conservación, lo más probable, a lo mejor no digo el 100% de los casos, pero lo más probable es que una persona conservación hubiera optado por lo primero, he dicho, vale, vida larga y plácida, ¿qué me importa que dentro de 300 años se acuerden de mí? Pero una persona sexual transmisor, de nuevo digo lo mismo, a lo mejor no el 100% de los casos, pero sí la mayoría de las veces, hubiera optado por lo segundo. Entonces, efectivamente, se sacrifica lo primero en pos de lo segundo. Entonces, aquí vemos un contraste entre el instinto conservación y el instinto sexual, ¿no? Entonces, él desea que su nombre, su figura, se transmita, que su recuerdo se transmita y que sus logros, por esa energía del instinto sexual tan potente,
pues también se transmitan y perduren a lo largo de las generaciones. Entonces, esta decisión es una decisión que tomaría una persona sexual. Te digo, una persona de conservación ante el mismo dilema, ante el mismo cruce de caminos, de ahora por qué tiras, por aquí o por aquí. Una persona de conservación probablemente hubiera optado por eso de la vida larga y plácida, pero él como sexual dice, bueno, aunque esta sea mi maldición, voy y que se recuerden mis gestas, mis logros y que mi nombre se transmita a lo largo de las generaciones. Luego, cuando le dice al escuadrón de mirmidones, que son como sus tropas de élite, ¿no? Dice, ¿sabéis qué es lo que nos espera ahí? Tras esa playa, la inmortalidad es vuestra, cogedla. Entonces, de nuevo, la inmortalidad, de nuevo, es esto que estoy mencionando, de la transmisión de un legado, ¿no? Que a él le apasionaba tanto, ¿no? Entonces, además, en ese poner energía, además en el empeño, ¿no? Porque no solamente es que su nombre perdure, sino que también la energía que él pone a través de las gestas, las proezas que él va a lograr en la batalla. Y luego, cuando le dice a Héctor, pasarán 1000 años y aún se hablará de esta guerra. Y Héctor, que no es un sexual transmisor, le dice, para entonces no quedará ni el polvo de nuestros huesos. Y Aquiles le contesta, es verdad, pero sí nuestros nombres. Entonces, esto es claramente una persona de distinto sexual transmisor, ¿no? Enfocada en transmitir un legado, ¿no? Y luego también vemos que es sexual en su intenso romance con Briseida. Entonces, evidentemente, cualquier persona puede tener un romance, pero yo le veo a él sexual porque lo que distingue los romances de las personas que son sexuales es que son mucho más intensos. Y eso lo vemos, por ejemplo, más cuando está en la escena en que Briseida que le pone la cuchilla en el cuello y le dice, hazlo. Entonces, esa intensidad, ese carácter mucho más apasionado es propio de los romances con una persona de distinto sexual transmisor. Son mucho más, ya digo, son mucho más intensos, más potentes, como que emocionalmente calan más a la otra persona. Entonces, evidentemente cualquier persona puede tener un romance, pero cuando tú tienes un romance con una persona de distinto sexual transmisor, lo vas a recordar porque la huella va a ser mucho más profunda. Y eso ya digo que el romance que él experimenta con Briseide se ve claramente la intensidad que él tiene. Entonces os digo que el 4 sexual en sus relaciones interpersonales es lejos primario o dominante, hacia secundario o auxiliar y contra como subtipo, ¿no? O terciario. Entonces es el subtipo del 4 que es más rebelde, dominante y que más va a la contra. Aunque dentro de un patrón de personalidad fundamentalmente introvertido y retraído, ¿no? En tanto que lejos dominante. Entonces, Naranjo dice que en niveles sanos tienen un gran potencial de cambiar la sociedad para mejor, dada su característica irreverencia y de falta de respeto hacia la autoridad. Entonces, es cierto que los 4 piensan que ir contra corriente es bueno porque eso les hace sentirse únicos y especiales, pero este 4 sexual lo hace mucho más, ¿no? Es el subtipo contra y además como transmisor pues va un paso más allá, ¿no? En eso de ir contra corriente. Entonces, cuando están sanos, eso les da un gran potencial para cambiar la sociedad, ¿no? Dado que el instinto transmisor tiene que ver con influenciar a los demás. Entonces, también en el aspecto de ir a la contra, si la persona 4 sexuales está en un estado más insano, ese carácter más dominante también les hace ser también más insufribles, ¿no? Entonces digo que la mayor dominancia que tiene este subtipo también es congruente con el ser el 4 insufrible, ¿no? Mientras que el subtipo del 4 más afable es el 4 conservación, que es el subtipo hacia, el expansivo, y el social ese es más retraído, aunque sea social es más alejado. El subtipo sexual es el 4 que es más dominante. Entonces, cuando están insanos, pues esto los hace ver personas muy insufribles, ¿no? Aunque evidentemente no hay que estereotipar y decir que porque una persona sea 4 sexual, esa persona necesariamente vaya a ser una mala pareja o vaya a hacer sufrir a sus amigos o a su familia. Eso sería cierto en los niveles insanos, ¿no? Igual que tampoco se puede decir que porque una persona sea un 8 sexual va a ser un maltratador posesivo y celoso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el enagrama cuando se tipifica porque
no hay que caer en los mitos de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos a veces son ciertos, pero son ciertos en los niveles más insanos, ¿no? De todas formas, es cierto que Naranjo al 4 sexual lo llama 4 insufrible, pero es como una manera exagerada para recordar cómo es. Entonces, esta parte de insufrible se da sobre todo cuando están a niveles insanos. Yo he tenido amistad con una 4 sexual y a mí no me ha parecido una persona que no se pudiera aguantar porque fuera insufrible. Entonces esto ya depende de los niveles de salud de cada tipo, de cada persona. Entonces, aquí pongo un listado de ejemplos donde vemos estas características que están de acuerdo con ese subtipo de ir a la contra, ese subtipo dominante dentro del patrón de personalidad 4. El 4 que más es dominante interpersonalmente. Entonces, dice, por ejemplo, imagina un rey que librara sus batallas, sería un espectáculo. Luego, cuando está refiriéndose a que entregue el cetro de rey al rey Agamenón, y él dice no es mi rey, entonces ahí también se está viendo esa parte de ir a la contra, esa gran rebeldía. Como he dicho, este subtipo del 4 es el más rebelde, más como transmisor, efectivamente, lo que hace Aquiles, ¿no? Que deja claro su constancia de la rebeldía que tiene. De ahí que este 4 sexual sea una especie de pseudo 8, ¿no? Y también por esa mayor dominancia que tiene. Luego Agamenón dice sobre Aquiles, ese hombre es incontrolable. Claro, esta parte de incontrolable también tiene que ver con la gran pasión del enanatipo 4, además combinada con el instinto sexual transmisor y además con la ciclotimia del 4, ¿no? Ese carácter más incontrolable no es desde la visceralidad del 8, sino que es desde la emocionalidad del 4. Como se ve luego posteriormente, ¿no? Entonces, le da igual luchar con nosotros que con Troya. No combate bajo ninguna bandera ni guarda lealtad a ninguna patria. Entonces, eso que estoy diciendo de que este 4 sexual hace para este 4 sexual es un orgullo ir a contracorriente, ¿no? Y él de hecho, como que pretende además que los demás le sigan y efectivamente él consigue que una parte del ejército, los birmidones, cuando él dice nos vamos, pues que le sigan, ¿no? Entonces ese carácter de rebeldía, de ir a la contra, también lo puede infundir a los demás. Entonces también cuando decapita la estatua del dios Apolo y comete sacrilegio a propósito, ¿no? Entonces además le dicen que no lo haga, sin embargo él comete ese sacrilegio, ¿no? Entonces aquí estamos viendo como este es el subtipo 4 que hace clara abierta demostración de su rebeldía, su inconformismo, ¿no? Entonces también Agamenón dice sobre Aquiles, ese hombre no me haría ni caso, cada vez que habla es como si me clavara su espada. Recuérdese lo que dije anteriormente, de que el animal simbólico sería la piraña, ¿no? Que como cada vez que hablas como si me clavara su espada, ¿no? Esto es compatible con un 4 sexual. Luego, cuando a Briseida le dice, ¿por qué elegiste amar a un dios? Creo que él jamás te corresponderá. Lo cual es como que le está lanzando una especie de puya, ¿no? Entonces Briseida le dice, disfrutas provocándome. Entonces aquí estamos viendo esa parte que tiene el 4 sexual que puede herir emocionalmente a los demás, ¿no? Cuando están en niveles insanos, disfrutas provocándome, como le dice Briseida. Y luego al rey Príamo le dice, podría cortarte la cabeza y insertarla en una picota. Y es eso que también que se dice sobre el 4 sexual, que es una especie de cortacabezas. Y aquí lo está amenazando en un sentido absolutamente literal. Entonces, todas estas características pues son propias de un 4 sexual, ¿no? El 4 que más va a la contra. Por esa razón se le confunde fácilmente con un 8, pero la diferencia está en que, como demuestra Aquiles, por ejemplo, cuando el Patroclo muere, la gran explosión emocional que tiene no la tiene un 8. Ni siquiera un 8 transmisor, aunque sea el subtipo emocional del 8. El 4 sexual es muchísimo más emocionalmente explosivo. De hecho, es el más emocionalmente explosivo de todos los subtipos del enagrama. Entonces, esto se le puede hacer parecer un 8 por la gran furia que puede desatar, pero está actuando desde otro centro, ¿no? Desde el centro emocional. Entonces, la gran carga emocional
y la gran profundidad emocional que tiene un 4, un 8 no es capaz de tenerla. Y esa es la diferencia fundamental. Y eso también de insufrible, de hacer sufrir al otro. Cuando los 8 hacen sufrir a los demás, según el enagrama budista, el veneno dominante del 8 es la ignorancia. Es decir, los 8 muchas veces son inconscientes incluso del daño que hacen a los demás. Pero el 4 sexual no. Cuando el 4 sexual quiere hacer daño a los demás, sabe perfectamente lo que está haciendo. De ahí que en estado insano efectivamente sea el 4 insufrible. Entonces aquí pongo algunos ejemplos de la pasión satélite, del 4 transmisor. El odio, como prefiere llamarlo Naranjo, la competición. ¿No? Aquí vemos algunos ejemplos donde esto se ve. Entonces, en primer lugar, cuando le dice al ejército rival al principio de la película, el ejército rival de Agamenón, él le dice, ¿alguien más osa luchar? Después de que haya derrotado al soldado más fuerte de aquel ejército. Y lo expresa con mucha intensidad emocional, ¿no? Este es el subtipo más potente, más emocionalmente explosivo de todos los subtipos del enagrama, el más intenso, ¿no? Y esto además lo dice con mucho enfado, es el 4 enfadado, ¿no? Esto de que sea el 4 enfadado, pues como he comentado anteriormente, desde el punto de vista del enagrama budista sería porque es el que tiene más potencial a la aversión, ¿no? Entonces, aquí también está retando para competir, a ver quién es capaz de competir conmigo. Entonces, alguien más osa luchar, estamos viendo también odio, competición. Luego, Menelao dice sobre Aquiles, arrojaría una lanza al mismo Zeus si éste le insultara. Entonces aquí estamos viendo también esa competición por rebajar al otro, y competición de cortacabezas, típica del cuadro sexual, ¿no? Luego a Agamenón, cuando le dice, antes de que llegue mi hora, contemplaré tu cadáver y sonreiré. Entonces, aquí de nuevo tenemos aquí este odio competitivo, y también el carácter desvergonzado que tiene el 4 transmisor. Mientras que el 4 social se le llama vergüenza, el 4 transmisor es un carácter muy desvergonzado. Luego a Ulises, ¿qué te ha dado ese cerdo con ínfulas de rey? Refiriéndose a Agamenón, insultándolo abiertamente. De nuevo ese odio competitivo. Luego, cuando convoca con gran intensidad, como he dicho, es el subtipo más intenso de los 27 subtipos del enagrama, a Héctor, para vengar la muerte de su amante Patroclo. Realmente es amante, en la película se dice primo, pero claro, eso es porque como es una película, para el público, sobre todo para el público estadounidense, ese moral hipócritamente recatada, pues dijeron primo, pero realmente cuando se lee la Ilíada, no se dice que haya un parentesco, es que eran amantes, ¿no? Entonces, aquí también estamos ilustrando un punto importante sobre el 4 sexual. Esto que dice Naranjo, que el 4 sexual tiene la filosofía, quien no llora no mama, entonces que se queja abiertamente, para que se satisfaga sus deseos. Y entonces cuando está yendo ante las murallas de la ciudad de Troya para gritar Héctor, 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 aquí estamos viendo eso de que el 4 sexual piensa quien no llora no mama, ¿no? Para que baje Héctor. Entonces el 4 sexual va a demostrar su enfado un poco como cuando un niño pequeño se enfada, porque pide a sus padres algo que, por ejemplo, un juguete, y sus padres le dicen no te lo podemos dar, y el niño tiene un berreo y se enfada, y eso sería un poco el 4 sexual, pero el 4 sexual mantiene como ese espíritu durante toda su vida, ¿no? Es el espíritu de que quiero algo, no puedo tenerlo, y me cabreo con los demás, y muestro abiertamente mi ira, que no es la ira visceral del 8 desde un sentido de venganza, de injusticia, sino es desde un sentido de la imposibilidad de realizar los deseos y la frustración que eso supone, y la exigencia, por tanto, la exigencia al mundo a que le conceda aquello que desea, ¿no? Entonces, también vemos este carácter típico del 4 sexual, que el 4 sexual sigue la máxima: si tú me haces sufrir y yo te hago sufrir más a ti todavía, yo te gano en hacerte sufrir a ti todavía más, ¿no? Esa es la competición, ¿no? Que también es una especie de competición, de sufrimiento, o sea, es el sentido de que el 4 sexual dices, tú me haces sufrir, yo a ti te voy a hacer sufrir mucho más. Eso hay que verlo un poco como una competición, ¿no? Que el 4 sexual, pues, se le llama así, competición. Además,
desde el punto de vista de los grupos armónicos, el 4 es de los reactivos. Entonces, esa reactividad emocional, el 4 transmisor, pues la va a manifestar como una especie de escalada de competición de yo, si tú me haces sufrir, yo te voy a hacer sufrir todavía más a ti. Entonces esto es lo que pasa en el enfrentamiento contra Héctor, ¿no? Aquiles tiene un profundo dolor por la muerte de su amante Patroclo, y entonces el culpable es Héctor, entonces Héctor le ha hecho sufrir a él, y entonces es 4 sexual, dice, bueno, pues yo te voy a hacer sufrir todavía más a ti, porque claro, lo mata, ¿no? Y de ese paso hace sufrir también a toda la familia de Héctor, la familia real. Entonces es que estoy diciendo que esa competición, el 4 sexual, la puede manifestar en muchos ámbitos, pero uno de esos ámbitos sería como una especie de escalada de si te pones a competir con el 4 sexual a ver quién hace más sufrir al otro, él siempre te va a acabar ganando, ¿no? Luego el 4 sexual, otra característica que tiene por la cual se le hace a veces parecido a un 8 es que esa competitividad pues también se puede entender un poco como parecer el primero, ¿no? Entonces eso que tienen los 8 de querer ser el macho alfa. Pero la diferencia está en que el 4 sexual, esa competitividad en el fondo es por un sentimiento de reconocimiento de su valía, ¿no? Mientras que el 8 no tiene ningún problema con la imagen, no pertenece a la tríada de la imagen. Entonces, el 4, como todas las personas del centro emocional, exigen que el mundo les reconozca su valía, pero claro, los 9 subtipos distintos lo hacen de una manera distinta. Este 4 sexual es abiertamente más exigente en que esa valía, más ese carácter único y especial, en tanto que 4 se le reconozca. Entonces esa competición también se manifiesta porque piensan que a través de esa competición van a lograr probar al mundo su valía. Y también como decir a los demás, como chincharlos, ¿no? Yo tengo esto y no tienes esto, es como darle la vuelta a la envidia. El 4 sexual pretende un poco darle la vuelta a la envidia en el sentido de ahora voy a hacer que lo que tú me tengas envidia a mí. Igual que el 6 sexual hace, ahora te voy a hacer yo a ti que tú me tengas miedo a mí. El 4 sexual pretende también hacer eso. De los sexuales como que ponen la propia pasión en el otro. Entonces esa competitividad también tiene que ver para que sea el otro, los demás, los que le acaben envidiando a él porque ellos desarrollen, por ejemplo, alguna habilidad. Y aquí lo vemos en Aquiles, evidentemente la gran habilidad que él tiene como el mejor guerrero griego. Luego, otro ejemplo, cuando Patroclo le dice traicionas a Grecia solo para ver cómo Agamenón se hunde. Aquí estamos viendo otro ejemplo de odio, de competición contra el rey Agamenón, a quien Aquiles abiertamente desprecia, como se ve en numerosos ejemplos. Y Aquiles reconoce que efectivamente esta es la razón, porque dice alguien tiene que perder, así que está reconociendo que esa hipótesis que le presenta Patroclo sobre ese comportamiento que es correcta, que efectivamente eso es lo que le movía a actuar, ¿no? Ver cómo Agamenón se hunde, eso que he dicho al principio, de que el 4 sexual como que pretende hundir, rebajar a los demás. Entonces, otro ejemplo, cuando agrede incluso a su siervo, a su sirviente y a su amante al enterarse de la muerte de Patroclo, ¿no? Entonces digo que el 4 sexual es muy vengativo en su sufrimiento. También en esto se puede confundir con el 8, por la fijación del 8 a la venganza. El 4 sexual también es partidario, sobre todo en estados insanos, de la venganza, pero más en el sentido de la venganza con orientación a hacer sufrir al otro. Entonces, es vengativo en su sufrimiento. Es decir, a mí me han hecho sufrir, ahora yo me voy a vengar haciendo sufrir más a los demás. También es esa venganza competitiva. Luego, cuando convoca a Héctor para luchar a muerte por la muerte de Patroclo y le dice no hay pacto que valga entre leones y hombres, ahora sí sabes con quién peleas. Y esto lo que hay que ver no solamente es la frase que dice, sino la gran carga emocional de odio con la cual lo está expresando. O sea,
no solamente ya son las palabras, sino que, hay que ver la escena y ver toda la prosodia, el lenguaje no verbal, ¿no? Que todo está... es una energía que transmite gran odio, ¿no? Y dice, esta noche le dice a Héctor, esta noche no tendrás ojos, oídos ni lengua, ¿no? Aquí manifestando de nuevo el odio, ¿no? Vagarás por el infierno ciego, sordo y mudo y todos los muertos sabrán que eres Héctor, el iluso que creyó matar a Aquiles. Entonces también estamos viendo aquí la competitividad, ¿no? La competición contra Héctor, que el 4 sexual pretende hundir, rebajar al otro. Entonces también digo que es el subtipo que contraintroyecta su dolor, ¿no? Si bien el mecanismo de defensa de todos los subtipos del 4 es la introyección, este subtipo, que es el subtipo que va a la contra, también contraintroyecta, es decir, que pues que es como saca el veneno que tiene dentro y se lo inyecta al otro. Entonces, eso es lo que está haciendo en esta escena. Entonces, ese sufrimiento, ese veneno es como se lo saca y ahora lo va a transmitir, ¿no? Se lo va a transmitir a Héctor, ¿no? A través de ese combate en el cual efectivamente le acaba dando muerte. Aquiles manifiesta la virtud del genetipo 4, la ecuanimidad, cuando le llega la hora de su muerte, cuando le llega su hora, de acuerdo con la profecía que ya le había hecho su madre antes de partir. Y esto, el momento de ecuanimidad, pues se ve, por ejemplo, cuando le dice a Briseida, no llores, no llores, me has dado paz en una vida de guerra. Entonces, también eso está de acuerdo que él está demostrando ecuanimidad, pero no deja de ser un subtipo sexual, ¿no? Pero, entonces, yo no veo que sea incompatible que esa ecuanimidad también se pueda alcanzar a través del amor. En una persona de subtipo sexual, de hecho, me parece que lo más coherente. Además, el 4 sexual es uno de los subtipos más románticos del enagrama, junto con el 5 sexual, ¿no? Entonces, yo veo que él encara su muerte con una gran ecuanimidad, que es la virtud del 4. Y ahora, a continuación, voy a explicar un poco más qué se entiende por la virtud 4, la ecuanimidad. Entonces, una pista de esto también nos la proporcionan las flechas del enagrama, ¿no? El 4 se conecta con el 2 y con el 1. Lo mismo vale para las virtudes, ¿no? Entonces, la virtud de la ecuanimidad se va a conectar con las virtudes de la serenidad, que es la virtud del 1, y de la humildad, que es la virtud del 2. Entonces, aquí explico un poco más esta relación. Digo que la ecuanimidad se relaciona por sus flechas con mostrar serenidad. Claro, evidentemente un estado ecuánime tiene que ser un estado sereno. Entonces ahí estaríamos viendo una flecha con el 1. Eso es en oposición ¿a qué? En oposición al estado egoico típico del 4, en el cual el 4 tiene unos grandes altibajos, una gran ciclotimia emocional y una tendencia egoica a convertir los reveses de la vida en dramas. El 4 es el más melodramático de todos los caracteres. A partir de todo monta un drama, ¿no? Entonces, esta flecha 1 sana, de virtud de serenidad, pues contrarresta esto, ¿no? Y por otro lado también tendríamos la flecha sana con el 2 en esta virtud de ecuanimidad. Y esta con que la relaciono, con una humilde gratitud por lo que se tiene, por lo que la vida le ha dado a uno, por los dones que se posee, que el 4 es una persona que tiene muchos dones. Claro, cualquier enanatipo tiene grandes dones que aportar a la humanidad, ¿no? Digamos, al ecosistema de los enanatipos. Entonces, ¿esto en oposición a qué? Bueno, pues en oposición al melancólico sentimiento de carencia. Gratitud por lo que se tiene, en vez de la envidia de decir, pues no puedo ser feliz porque estoy en este estado de privación, en este estado de carencia. Los que están en el fondo del enagrama, el 4 y el 5, ¿no? Los pobres de espíritu. Pues esto sería una flecha con el 2 sana de humilde gratitud por lo que se tiene. Entonces, también a través de la propia etimología de la palabra, pues ecuanimidad, pues ¿qué quiere decir? Pues consiste en mantener una estabilidad anímica, ¿no? Ecuanimidad, ¿no? Ánimo, equa, igual, ánimo igual, ¿no? Constancia del ánimo. Mantener una estabilidad anímica ante las decepciones y los contratiempos que inevitablemente siempre va a presentar la vida. Y también algo que es muy típico de los 4, ¿no? De quejarse del pasado, ¿no? Eso también aplica tanto al presente como al futuro como al pasado, ¿no? A todos los tiempos.
y aceptando también lo que la vida nos presenta o el destino nos depare. Claro, esa aceptación no es la tendencia del 4 a montar un drama, sino es simplemente una aceptación que, como voy a explicar un poco después, es lo que los antiguos llamaban como la ataraxia, ¿no? Entonces, esta virtud de la ecuanimidad va a estar relacionada con lo que para los griegos era la ataraxia, ¿no? Los filósofos estoicos que hablaban mucho de la ataraxia. Entonces, al igual que digo que la virtud del coraje no es la mera temeridad del 6 sexual, la virtud de la ecuanimidad no es el mero estoicismo callado del 4 conservación, ¿no? Entonces, los contrapasionales son pseudo virtuosos. Entonces, cuando se conoce un 4 conservación, pues a lo mejor la primera impresión que da es que ha alcanzado la ecuanimidad, porque un 4 conservación es una persona que no se le ve manifestando dramas, sino que es una persona que tiene un estoicismo callado. Esto no es la ecuanimidad. Del mismo modo que la temeridad del 6 sexual no es el coraje. Entonces, la persona que tiene coraje tiene miedo, pero se sobrepone. Entonces, con la ecuanimidad pasa 3/4 de lo mismo. La emocionalidad se siente, pero la reacción es de serena aceptación, de no dejar que nos perturbe el ánimo interno, ¿no? Entonces, aunque el 4 conservación lo que proyecta al exterior es como que está un poco más cercano de la virtud, internamente, su fuero interno, no quiere decir que el 4 conservación haya dado este cambio, esta serena aceptación. Eso no quiere decir que un 4 conservación haya alcanzado la ataraxia. Simplemente es como cuando a una persona se le da un golpe y a lo mejor se le están saltando las lágrimas, pero prefiere guardarse todo el dolor y no manifestar todo lo que sufre. Pues el 4 conservación es un poco es un poco ese espíritu, ¿no? Entonces, la idea es, al igual que con la virtud del coraje, se tiene miedo, pero la cuestión es cómo reacciona a eso cuando el ego está llamando a la puerta. Tú puedes tener tu pasión, pero la cuestión es cómo vas a reaccionar ante ella. Pues con la ecuanimidad lo mismo. Eso no quiere decir, la ecuanimidad no quiere decir que el 4 extirpe su profunda emocionalidad. La emocionalidad se siente, pero la reacción, en vez de continuar en piloto automático, la reacción consciente es de una serena aceptación, ¿no? Y de alcanzar, pues como hemos dicho, como lo que hablaban los antiguos estoicos, un estado de ataraxia. Entonces también digo que a nivel topológico, pues tiene sentido que la ecuanimidad, esta virtud, se asocia al punto 4. Entonces, ¿esto a qué recuerda? Son como las 4 patas de un animal sobre tierra firme, que le proporcionan estabilidad, ¿no? De manera que el animal pueda avanzar por la vida sin caerse. Eso sería un poco la metáfora. El 4 con la ecuanimidad pues alcanza estabilidad, de manera que va avanzando por la vida sin caerse, en el sentido de sin caer en sus bajos emocionales, ¿no? En sus estados depresivos. Entonces también en el vídeo que hice en el canal de sólidos platónicos, pues yo relaciono el punto 4 con el elemento de la Tierra. Y esto me parece que tiene sentido porque la Tierra firme es ecuánime, ¿no? La Tierra es sólida, es estable, es firme. Entonces esto me parece que tiene sentido también relacionarlo con el punto 4, ¿no? También la Tierra, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, pues, la Tierra correspondiendo con el 4 y la Tierra como, por su firmeza como metáfora de ecuanimidad. Luego voy a explicar un poco cómo veo yo las flechas de este personaje. Entonces serían flechas con el 2 y con el 1. Entonces, flecha 2, pues yo la veo al salvar a Briseida de ser maltratada y violada por algunos de los soldados griegos del ejército de Agamenón. Y en general toda su conducta hacia Briseida pues es ayudadora. Entonces aquí remito el vídeo que hice en mi canal de significado de conexiones, donde yo la flecha 2, 4 la relaciono la conecto con el sentimiento compasivo, ¿no? Con la compasión, ¿no? Entonces aquí estaríamos viendo esa línea 2, 4, porque toda la conducta, en mi opinión, que demuestra hacia Briseida es compasiva, ¿no? Y además al liberarlo le dice, si te hice daño,
no fue mi intención, ¿no? Entonces, si te hice daño, esa sería la parte insufrible del 4 sexual, le dice, no fue mi intención. Entonces aquí estamos demostrando como Aquiles es un 4 sexual que es verdad que tiene algunos momentos bajos, también podría ser la ciclotimia del 4, pero fundamentalmente yo le diría que es un 4 sexual medio tirando para sano. Entonces también aquí aprovecho para comentar un poco en el amor, la fórmula del 4 sexual es compasivo, dominante, de hecho es el amor fundamentalmente que él demuestra hacia Briseida es de tipo compasivo, ¿no? Compasivo dominante, admirativo auxiliar y ahora como todo subtipo sexual, subtipo erótico, es decir que es el 4 más erótico en el amor, pero el amor del 4 es fundamentalmente un amor de entrega, un amor compasivo y eso efectivamente se demuestra en su relación de amor con Briseida. Luego también veo flecha 2 compasiva, esto he dicho de la línea 2-4 que la relaciono con la compasión, cuando le concede a Príamo la petición que este le hace de poder llevarse el cadáver de su hijo Héctor y además le concede la paz durante 12 días. Entonces digo que aparte de ser esto una flecha, también se podría entender, no creo que sea contradictorio, sino que creo que es otra explicación que se puede superponer, que es compatible también con la introyección, ¿no? Que es el mecanismo de defensa del 4, ¿no? El 4, una de las grandes cualidades que tiene a través de esa introyección emocional es una gran capacidad para resonar con el sufrimiento del otro, ¿no? Como he dicho, el concepto del 4 gira en torno al sufrimiento, ¿no? La valía y al sufrimiento. Entonces el 4 también tiene una gran capacidad a través de este mecanismo de defensa de reconocer el sufrimiento del otro. El 4 es una de las personas en ese sentido que puede demostrar mayor potencial para reducir precisamente el sufrimiento del mundo, dado que ellos lo reconocen también, ¿no? Los 4 son muy sensibles hacia el sufrimiento de los demás porque introyectan las emociones del otro, pero esto fundamentalmente, esa introyección tiene que ver con las emociones más profundas, ¿no? Las emociones de gran pesar, ¿no? De gran dolor, de gran sufrimiento, como en este momento sería el Príamo ante la muerte de su hijo Héctor. Entonces, esto tiene que ver con el concepto también de inteligencia emocional, que yo creo que los 4 tienen muy desarrollada. Entonces, aparte de ser esto una flecha 2, digo, compasiva, pues también sería la introyección de que Aquiles comprende emocionalmente a Príamo, sabe cómo se siente. Entonces también esta respuesta de clemencia que tiene hacia la petición de Príamo, pues también tendría que ver con la introyección, el hecho de que él reconoce que el sufrimiento, que el gran pesar de Príamo. Y de hecho, como se ve, Aquiles llora la muerte de Héctor. Entonces esto también tiene que ver con el sentimiento existencialista trágico del cuadro, ¿no? Entonces, la filosofía del existencialismo yo la ubicaría en el fondo del enagrama, ¿no? De hecho, uno de los grandes estandartes del existencialismo fue el filósofo Jean-Paul Sartre, que yo lo calificaría como un 4 sexual, precisamente, el mismo subtipo que Aquiles. También otro escritor que yo creo que también se podría incluir dentro de la corriente existencialista sería Albert Camus, que también creo que es un enatipo 4. Entonces, la filosofía existencialista ha sido fundamentalmente representada por filósofos del enatipo 4. Es porque el sentimiento existencialista trágico es muy propio del 4. Y de hecho, antes de despedirse ya, de hecho, el cadáver de Héctor le dice, pronto nos veremos, amigo. Entonces, ese existencialismo trágico, pues esto corresponde al fondo del enagrama, ¿no? Y fundamentalmente al 4. Como he dicho, el existencialismo ha sido una filosofía principalmente elaborada o representada por enatipos 4. Luego también veo la flecha con el 2 sexual de seducción. El 2 sexual se llama seducción o conquista. El seducir a Briseida y ganarse su amor. Luego también tenemos flecha con el 1. Entonces digo, cuando tras su romance con Briseida, pues
decide que va a mandar a sus tropas de Mirmidones a retirarse. En mi opinión, aquí también he dicho que anteriormente que eso también tendría como una parte como de hacer caer a Agamenón, como he dicho anteriormente, de rebajar pero eso tampoco es incompatible con esta conexión con el uno. También me parece a mí, él no lo expresa, pero a mí me parece psicológicamente que a él no le convence esa guerra como justa. Entonces no ve sentido para luchar. Y luego aparte, evidentemente, está esa parte de cuatro sexual de que evidentemente tiene esa animadversión que él reconoce muchísimas veces en la película hacia el rey Agamenón y sabe perfectamente que si él la hubiera abandonado, evidentemente las tropas griegas estaban en un estado de muy baja moral, entonces Agamenón hubiera sido derrotado. Luego también veo Flecha 1 sexual. El 1 sexual es el gran reformador o corrector del enagrama cuando está entrenando a su amante Patroclo en el arte de la lucha. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está perfeccionando sus habilidades. Además le corrige el estilo de lucha. Entonces, al enseñarle, a reformarle en el sentido de ser un gran luchador. Aquí estaríamos viendo, en mi opinión, una flecha con el 1 sexual, porque está perfeccionando el arte de la lucha de su amante Patroclo. Entonces, antes de acabar el vídeo, me gustaría añadir un bonus para cuando se vea la película, también que se tenga una percepción más rica de los subtipos del enagrama, pues voy a añadir este bonus, ¿no? Voy a hacer la tipificación de algunos secundarios, pero sin entrar en tanto detalle, en una tipificación más somera donde voy a explicar mi teoría de cuáles son los subtipos de algunos de los secundarios. Agamenón es un 8 conservación, claramente, ¿no? Entonces a este se le llama satisfacción. Estado medio tirando para insano, diría yo. Es una buena película también para ver cómo es el 8 conservación. Entonces, vemos claramente cómo es un 8 cuando, por ejemplo, dice la paz es para el débil y para la mujer, ese desprecio hacia la debilidad característico del 8. Entonces, este subtipo del 8 es el más egocéntrico, se dice que es el más maquiavélico. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que él convierte la guerra de Troya en una cuestión de estrategia geopolítica. Entonces, mientras que la guerra, la chispa que inicia la guerra realmente sería el rapto de Helena de Troya, y entonces su hermano viene a quejarse a él le dice, ayúdame a recuperarla. Él finalmente, digamos que de acuerdo con esta filosofía maquiavélica que tiene el 8 conservación, pues ve la oportunidad de expandirse, la pasión de la lujuria del 8, de expandir su imperio y finalmente decir, bueno, pues voy a aprovechar esta coyuntura para ya hacer la guerra a Troya porque me veo con superioridad para poder ganar y así me hago con el control de todo el mar Egeo. Entonces, esto también es muy característico del 8 conservación, ¿no? Que son muy buenos como para los negocios y para explotar la debilidad del otro cuando digamos que pretenden obtener algo. En las negociaciones son muy duros y a cada cosa que vean un momento de debilidad o una oportunidad para poder imponer su criterio, lo van a hacer, ¿no? Un poco como el 7 conservación, pero la diferencia es que el 8 conservación lo hace de una manera muchísimo más agresiva en ese ver oportunidades y explotarlas, ¿no? El espíritu del 8 conservación es muy egocéntrico, incluso más egocéntrico que el del 7 conservación. Entonces también vemos en él las características que tiene todo 8 de venganza, ¿no? Como cuando al final está diciendo que arda Troya, ¿no? Y la rebeldía, ¿no? Porque este rey realmente va un poco como el caballo de Atila, ¿no? Por donde va arrasando, que es lo que finalmente hace con la ciudad de Troya, ¿no? Para conquistarlo. Entonces, aquí vemos, por tanto, un 8 conservación, nivel medio tirando para insano. Menelao, este es un 8 sexual, entonces resulta interesante que los dos reyes hermanos, Agamenón y Menelao, los dos son en el tipo 8, pero de distintos subtipos. En Menelao, en cambio, es un 8 sexual, mientras que Agamenón, como he dicho anteriormente, es un 8 conservación.
Entonces al 8 sexual se le llama posesión y el rey, el Menelao, me parece un ejemplo muy insano de cómo es el 8 posesión, ¿no? Entonces se ve claramente, por ejemplo, la fijación de la venganza en el terreno sexual cuando le dice a su hermano quiero traer de vuelta a Elena para matarla aquí, ¿no? Entonces estamos viendo la venganza, ¿no? Y también la posesión de Elena de Troya es mía y nadie me la va a arrebatar, ¿no? El príncipe París ni absolutamente nadie. Y también se ve en el combate que hace con París, aunque finalmente muere, ¿no? A manos de Héctor, pero se le ve que realmente quería vengarse, ¿no? Esa idea la puede tener un 8 sexual en estado insano, ¿no? De decir, si alguien me intenta arrebatar mi pareja, pues lo mato, ¿no? En Menelao literalmente pretendía hacer eso. Entonces, aquí estamos viendo, por tanto, 8 sexual en estado insano. Príamo, este le consideraría yo un 9 sexual, ¿no? Fusión. Entonces, por ejemplo, vemos que es un 9 porque se dice al principio que estuvo muchos años trabajando por la paz. Eso me parece característico de un 9, de un rey 9. Gran diferencia, por ejemplo, con Agamenón, que es un rey 8 y lo que quiere es, por la pasión de la lujuria, expandir todo su imperio. Mientras que el rey Príamo lo que quiere es la paz y la estabilidad dentro de su región, ¿no? Dentro de la ciudad de Troya. Entonces también vemos en él la flecha con el 6 cuando se ve que él tiene mucho respeto por la religión, por los dioses. Ahí estaríamos viendo la influencia del 6. Y luego también vemos como este 9 no me parece a mí que sea el 9 agresivo, que es el 9 conservación. Dentro de los subtipos del 9 hay uno que es el más agresivo, que es el conservación, pero tampoco lo veo yo como el 9 que se funde con los grupos y que está participando de manera hiperactiva. Yo lo veo más como un 9 sexual, ¿no? Que es el 9 que es más emocional y también es el que es más retraído, ¿no? El subtipo lejos, ¿no? En las relaciones interpersonales ya hacia lejos, subtipo lejos. Entonces a mí me encajaría el rey Príamo efectivamente con un 9 sexual. También vemos cuando la escena en la que él se va a donde está el refugio, ¿no? De Aquiles y le dice, por favor, entrégame el cadáver de mi hijo Héctor. Cómo le habla sin odio, ¿no? Siempre manteniendo ese espíritu pacífico, lo cual me parece efectivamente muy característico de un rey 9, ¿no? Como sería un rey que fuera un N tipo 9. Héctor, este lo voy a tipificar como un 6 social, ¿no? De ver. Entonces, a mí me sirve este personaje para ilustrar un tema importante en el enagrama. Cuando una persona está en su mejor estado, trasciende su pasión y a veces ni siquiera se le detecta que realmente posea esa pasión. Entonces, en Héctor no se ve el miedo del 6 porque como es un 6 que está en su mejor estado, la virtud del 6 es el coraje, la valentía. Lo que se reconoce en Héctor es sobre todo valor, valentía. Porque aunque Héctor tenga miedo, por ejemplo, tiene miedo cuando sabe que tiene que enfrentarse contra Aquiles, él se sobrepone y hace lo que se espera de él. En mi opinión, aquí demostrando ese carácter de 6 deber, ¿no? El 6 social. Entonces es un buen ejemplo de cómo es un 6 cuando está en su mejor estado, ¿no? Cuando ha trascendido la pasión del miedo por el coraje y la valentía. Entonces también vemos que es un 6 cuando al principio de la película pues amonesta y regaña a su hermano Paris diciéndole que ha sido un imprudente, que ha obrado sin cautela y por culpa de eso ahora se va a desencadenar una guerra. A mí me parece que eso es muy propio de un 6, ¿no? Porque le está regañando por falta de prudencia, no pensar en las consecuencias de sus actos, eso es de la tríada mental, pero también yéndose al peor escenario futuro. Ahora por culpa de esto va a desencadenarse una guerra, lo cual también me parece propio de un 6. Y en este caso tiene razón, ¿no? Porque cuando los 6 están sanos, pues ese detector que tienen de amenazas potenciales futuras, pues está bien calibrado, no cuando están exagerando porque están en estado insano y realmente ven paranoias, pero cuando los 6 están sanos, ese detector de amenazas lo tienen muy fino y en este caso es lo que demuestra Héctor. Y lo que yo creo que se ve en este personaje a lo largo de toda la película es cómo él cumple con su sentido del deber. Cumple con el sentido del deber de defender a la vida de su hermano dos veces. Una cuando
le dice a su hermano, bueno, pues regresamos a Esparta y allí resuelvo yo esta disputa y si tengo que morir en combate, pues muero. Y Héctor le dice, estás loco, esto no es posible. Entonces cumple con el sentido del deber, defiende a su hermano y luego vuelve a cumplir con el sentido del deber cuando está a punto de morir por las manos de Menelao y le salva la vida, porque estaba cumpliendo con el sentido del deber, ¿no? De proteger a su hermano. Y luego, por supuesto, el sentido del deber de defender a su patria, que él varias veces en la película repite, ¿no? Que él cumple con el deber de defender esta es mi patria y yo tengo que defenderla. Dice un momento como en mi vida siempre me rijo por tres principios muy simples. Honrar a los dioses, a la familia y a Troya, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un 6 deber, ¿no? Que, un 6 que tiene esa moral deontológica muy desarrollada y que es lo que se ve en todo momento y también en un 6 de ver cuando está en su mejor estado, ¿no? Como he dicho, este personaje es un 6 que ha trascendido el miedo y lo que se ve en él es lo contrario, es el coraje, que el coraje no es la temeridad del 6 sexual, sino él tiene miedo, por ejemplo, se ve que él tiene miedo, se lo dice a su mujer cuando va a enfrentarse contra Killer, pero hace lo que tiene que hacer y se enfrenta con coraje, ¿no? Entonces, Héctor, un 6 social, cuando un 6 social brilla, ¿no? Cuando está en su mejor nivel. Luego, Briseida, este personaje me parece que es un 1 conservación, cual se llama preocupación. Nótese que parte de la razón por la cual ella congenia con Aquiles podría tener que ver desde el punto de vista del enagrama con las flechas, ¿no? La conexión del 4 con el 1. Entonces, en este personaje lo que destaca es su gran moralismo, ¿no? Su gran sentido de la moralidad que demuestra a lo largo de toda la película, ¿no? Pero también es más introvertida, ¿no? Y yo la veo como un poco más neurótica, ¿no? Como más ansiosa. Entonces, esos son rasgos propios del 1 conservación, que es el enantipo 1 que más se parece al 6, ¿no? El 1 que no tiene afán de reformar el mundo, como el 1 sexual, ni tampoco se cree un role model, ¿no? Un ejemplo modelo para los demás, sino que interioriza ese perfeccionismo. Entonces, me encaja muy bien con una 1 conservación. Luego, Elena, este personaje no aparece mucho, pero a mí me daría la impresión que es una 3 sexual, ¿no? Al cual se le denomina atractivo, ¿no? O sea, es lo que siempre se está resaltando de ella, ¿no? De su gran belleza. Y la veo más introvertida que una eneatipo 2, porque el 2 es el más extrovertido de los eneatipos, de acuerdo con el modelo que expliqué en el canal. Yo no la veo tan extrovertida, entonces eso para mí descarta una 2 sexual. Tampoco la veo tan explícitamente seductora, sino como la veo un poco más como se mira pero no se toca, que esa es más bien la energía que desprende una 3 sexual. Entonces la consideraría más bien una 3 sexual. Luego, Paris. Este lo dejo para el final porque de todos los subtipos que he tipificado es el que estoy menos seguro. Entonces, lo pongo entre interrogantes porque en este he dudado más. Pienso que podría ser o bien un 2 sexual o un 3 sexual, pero me inclino más por considerarlo un 3 sexual. ¿Por qué? Porque me parece que le falta seguridad en sí mismo para poder ser un 2 sexual. Entonces, él al principio de la película se dice que le gustaba yacer con mujeres de mercaderes o cuando cada vez que iba a una ciudad, pues que iba con un poco rollo de Don Juan. Entonces estaba pensando al principio si podía ser un 2 sexual. Pero es cuando lo veo actuar, me parece que le falta seguridad en sí mismo para ser 2 sexual y tampoco lo veo tan abiertamente sexual porque el 2 sexual se muestra más sexual de lo que lo hace el 3 sexual. Por otro lado, le veo la flecha con el 6, tanto la flecha sana como la flecha insana, y eso también me encajaría, por tanto, más bien con un 3. Entonces, cuando está peleando, por ejemplo, con Menelao y va a los pies de su hermano Héctor para que le defienda y le dice lucha cobarde, ahí me parece que se está yendo a la flecha insana del 6 en esa cobardía. Pero luego al final de la película, cuando coge el arco y va a salvar a su prima Briseida, ahí me parece que demuestra una flecha 6 sana, ahí está demostrando una actitud de coraje.
Entonces, me voy a inclinar más bien por considerarlo un transexual, pero aún así no creo que esta sea una buena película para conocer cómo es este subtipo. Estoy haciendo los secundarios como una especie de bonus extra, pero esta tipificación está predominantemente dirigida hacia el cuatro sexual. Muchas gracias por tu atención. Si has llegado hasta el final de la presentación, por favor déjame un like para que me ayude a que el vídeo alcance más gente y también para agradecer el trabajo que estoy haciendo. Entonces, dado que esta película está basada en la obra de la Ilíada de Homero, me gustaría acabar con una cita de dicha obra que además he escogido oportunamente dado que me parece que es una energía muy 4. La cita es una energía muy 4, así que dice, de todas las criaturas que respiran y se mueven sobre la Tierra, no hay nada que sea más agonizante que el hombre, lo cual, como he dicho, me parece muy apropiado para rematar este vídeo, para ilustrar el 4 sexual en el cine. Entonces, para quien quiera profundizar más de lo que he expuesto aquí, para conocer aún mayor en profundidad al subtipo del 4 sexual, recomiendo dos vídeos de mi canal donde ya me he ocupado este subtipo, pero en otros niveles. El nivel inferior, el nivel desintegrado o descentrado, como se quiera llamar, en el vídeo que hice de Amadeus, segunda parte del vídeo está dedicada a la tipificación de Antonio Salieri. Es un ejemplo de un 4 sexual desintegrado, descentrado. Y luego en el vídeo que hice sobre La Casa de Papel, personajes de la tríada emocional Tokio, la tipifiqué como una 4 sexual al nivel medio. De manera que me parece positivo complementar este vídeo con los otros dos para que se entienda también la influencia de los niveles de salud, que a veces es difícil reconocer que dos personas sean del mismo subtipo simplemente porque una está muy descentrada y otra está en un estado medio o quizás sano. Entonces, digamos que habría que otra capa de tipificación que ya no sería solamente eneatipo instinto, sino también el estado de salud o el nivel de salud. De manera que Salieri sería el más insano de estos tres ejemplos de 4 sexual. Tokio sería medio y yo diría que Aquiles sería el más sano de los 4 sexual que he tipificado. Entonces, para quien quiera conocer en mayor profundidad este subtipo, pues recomiendo también complementar este vídeo con esos otros dos. Y nada, muchas gracias por tu atención y por favor déjame un like.